Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Adoremos. Y hoy os quiero presentar también a mi esposo Juan, que está con nosotros en el programa. Hola Raquel, hola cariño. Saludos telespectadores y muy felices de estar otra vez aquí en esto que es nuestro programa Adoremos. Y hoy queríamos hablarles acerca de adorar con fe. Cariño, ¿qué es para ti la fe? La fe es la certeza de lo que vamos a esperar, la convicción de lo que no se ve. Claro, la palabra de Dios dice que la fe es eso, es tener una certidumbre, una certeza aún de lo que no vemos. Exacto. Dice Jesús de que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y hoy queríamos hablarte de adorar con fe. Así es. Yo creo que la gente y nuestro entorno, yo creo que tú lo ves también, hemos visto mucho la carencia de la fe. Sí, es tan importante el creer que vamos a lograr las cosas, que creemos en lo imposible que puede ser posible, incluso en las personas que amamos. Es importante creer, porque así como nosotros creemos, también nos van a venir las cosas y la situación. Si tú crees que vas a poder lograr afrontar una situación, es muy importante. Tú vas a poder lograrlo con la ayuda del Señor. Pero si ya desde un principio tú te sientes derrotado y sientes que no vas a poder lograr las cosas, eso va a ser lo que te va a venir. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es muy importante estar convencido en ti mismo y convencido de lo que vas a poder recibir de parte del Señor. Nosotros queremos hablar contigo en esta tarde, que tú puedas involucrarte con nosotros en este programa para que veas que también Juan y yo somos personas normales, que tenemos una vida normal, que pasamos circunstancias también en nuestra vida difíciles, pero que nosotros tenemos la actitud de creer. Y que esa actitud de creer en el Señor Jesús y en la posibilidad de que hay más, hay mucho más que nos espera, hay mucho más para ti en este día. Entonces te invitamos junto a mi esposo para que puedas tener esa fe, esa certeza de lo que vas a esperar, esa convicción de lo que no ves, pero que aunque no lo veas no significa que no vaya a venir a tu vida. Qué bonito. ¿Te has dado cuenta que la certeza nace en el corazón? Yo creo que, querido amigo, de que tanto la derrota como las victorias que nosotros tenemos, primero nacen en el corazón. Yo creo que antes de que las derrotas o fracasos se den en nuestras vidas, primero ha habido un fracaso en nuestra manera de sentirlo, de percibirlo, y esa convicción. Hay tanta fe, se requiere la misma fe para la derrota que para la victoria. Sí, porque la persona, por ejemplo, que cree que no va a conseguirlo, también está perdiendo esa fe, pero en lo contrario, ¿no? Es una fe negativa y ocupa el mismo espacio. Por eso yo creo que antes de que se dé una victoria en tu vida, es que esa victoria ya está en el corazón. Primero es una convicción, luego eso se traslada a que se materializa en la vida real todo lo que ya en nuestro corazón hemos creído. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, cuando nosotros creemos que vamos a lograr, la actitud nuestra cambia ante la dificultad o la adversidad. El creer que vas a poder te ayuda y logras conseguir eso, aquello que tú necesitas o quieres. Y el Señor, en la palabra, habla que si tuviéramos también fe como un pequeñito grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y se movería. O sea, se requiere algo tan pequeño para poder hacer algo tan grande. Sí, pero si tan solo tuvieras eso, fe, qué importante es, ¿no? Y yo ahora pienso, para ti, cariño, ¿cuáles son los enemigos de la fe? Porque todos tenemos varios obstáculos para ir perdiendo paulatinamente la fe en nuestro corazón. Sí. Hay muchos enemigos de la fe. Sí, es verdad. Yo encontré uno
La semana pasada yo veía, había un artículo, la ciencia ha demostrado de que, esto es muy interesante lo que te iba a contar, el 90% de las cosas que nos daban temor la semana pasada no suceden. Solo sucede en nuestra mente. Solo que son amenazas que vienen a través de los pensamientos, pero que en la realidad no sucede. Sí, es verdad. Es verdad. Y cuando vienen esos pensamientos y tú crees que te va a pasar, a veces, si crees muy fervientemente en eso, te pasa. Es como decía Job, hay una historia muy interesante en la Biblia acerca de Job, donde él decía, el mal que me temía, eso me vino. Pareciera ser de que hay un principio espiritual donde justamente en eso donde yo tengo temor es donde más recaigo justamente en esa situación. Sí. Por eso yo te quiero hacer una pregunta, querido amigo. ¿Cuáles son aquellas cosas con las que estás luchando y cuáles son esos temores? Porque, y también pensemos, ¿cuáles han sido esas amenazas en tu mente que al cabo de la próxima semana no ha sucedido? Y yo creo que son más esas amenazas que nos quitan la paz, que nos roban la alegría, que nos roba la canción. Qué importante, y lo volvemos a repetir en nuestro programa Adoremos, la importancia de vigilar lo que pensamos. Sí, los pensamientos. Yo si pudiera hacer un análisis de cuántas cosas he tenido temor en el pasado, me he dado cuenta que ni siquiera el 90% se han dado en el plano de la realidad. Y quiero leerles una palabra de parte de Dios. En Juan, la Biblia dice que en el amor no hay temor. Dice que, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, que es lo que estábamos hablando, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, a Jesús, porque Jesús nos amó primero. En mis estudios de psicología siempre se ha hablado de que lo contrario al amor puede ser el rechazo, puede ser el odio, puede ser el resentimiento. Pero en el mundo espiritual, lo contrario, cariño, al amor es el temor. Y nosotros deberíamos ser libres del temor. Y quiero hacer énfasis, queridos amigos, acerca de cómo el temor es una barrera que nos impide alcanzar muchísimas cosas en la vida, desde desafíos profesionales hasta sueños que tengan que ver con nuestra familia, con nuestra realización personal. Y yo te quiero hacer una pregunta a modo de desafío. ¿Qué cosas tú harías si no tuvieras temor? Creo que no tendría límites para hacer cosas sin temor. O sea, haría... Por amor se dice que se puede hacer todo, ¿no? Cuando tú amas... Es que el amor te vuelve valiente, te vuelve osado, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Si yo no tuviera temor, yo me tiraría de un avión en paracaídas, por ejemplo. Sí. Porque tengo miedo a la altura. Pero si yo no tuviera temor, yo eso lo haría. Pero encuentro que ahí yo tengo un obstáculo, que es el temor a la altura. Y yo estoy seguro que ustedes tienen temores que piensa en este momento. ¿Qué cosas tú harías si no tuvieras temor? Las cosas que lograríamos. Piensa en esto. Sí, porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos limitamos y nos boicoteamos. Esa es la palabra, exactamente. Y el temor te quita mucho de hacer cosas que te gustarían hacer, ¿no? Sí. Y cosas también que tú en un momento determinado no la harías porque, ay, ¿qué va a pensar el otro? O ¿qué va a pensar fulanito, sutanito? Puede ser temor al fracaso, temor a la gente, temor a la opinión del otro. Existen varios temores que al final terminan siendo un obstáculo para poder cumplir anhelos profundos que a lo mejor tenemos en el corazón. Por eso es tan importante también la guía del Espíritu Santo, ¿no? El Señor, porque nos guíe también a las cosas que nos va a ayudar a ir más profundo en nuestra vida, porque el amor echa fuera todo ese temor. La misma fe tienes que tener para creer lo bueno que para creer lo malo. Es fe, es creer que eso te va a pasar o que no te va a pasar, porque ese es el temor.
cosas que tú no crees que te van a pasar porque temes. No. No lo hago porque no. Entonces, ese temor es como que te limita a que tú vayas a más. Sí, y yo tengo una historia, quiero contarles una historia mía, muy personal. Desde mi adolescencia, bueno, ya la niñez, yo era una persona que si caminaba por la calle, por la vereda, si yo observaba que me miraban mucho, yo me cambiaba de acera. Tenía mucho pánico a la gente. ¿En serio? Y el Espíritu Santo me ha ayudado a... Y qué increíble que ahora yo esté enfrentando una cámara de televisión, cariño. O coger una guitarra, un piano, porque nosotros somos músicos. Yo me he dedicado a la música muchos años de mi vida. Y eso implica mi tarea, exponerme frente a la mirada de mucho público. Pero a mí me ha costado enfrentar un gigante que era la exposición. Es una barrera, ¿no? Y era una barrera. La pasión por Dios, por amarle a través de la música, tenía un obstáculo, que era la profunda timidez. Sí, eso es verdad. Y yo creo que hay muchos que se pueden sentir identificados con esta historia. La timidez, el pánico escénico, enfrentar público. ¿Tú has tenido temor de pasar al pizarrón, por ejemplo, cariño, en el colegio? Sí, hombre, yo es verdad, ahora que estoy aquí en el programa, poder hablar delante de una cámara, para mí eso era impensable. Yo canto muchas canciones, canto siempre, pero eso de exponerme, hablar de tú a tú con las personas o exponer algo en la misma escuela, hablando frente a mucha gente, y para mí la verdad que también era un gigante. Un reto. Es un gigante, sí. O si vamos a predicar, en la iglesia, si predicamos en una prédica de la iglesia, también para mí eso es como, canto lo que tú quieras, pero que a mí nadie me ponga a exponerme a hablar, porque eso para mí es como un gigante también. Pero yo creo mira, que todos tenemos temor a algo y eso nos limita a poder desarrollar quizás todo un potencial Sí. que podríamos tener. Es verdad. Pero mira, gracias a Dios estamos aquí y estamos quitando esa barrera. La verdad que contamos con Zairo, que lo saludamos de aquí, que es nuestro productor, Sí, Saurio. al que le amamos, y él nos anima y nos funde aliento, pero en realidad nosotros vencemos muchos temores. Sí. Y hay varios gigantes y barreras, y yo creo que ustedes se pueden sentir muy identificados con nosotros. Sí, es verdad. Desde esa vez que has tenido temor de pasar al frente a un pizarrón, a exponer una clase, hasta varios diferentes desafíos a lo largo de la vida. Hay que ser muy valiente. Hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente y tener fe. Arrojo. Sí, tener valentía para decir, bueno, yo voy hacia adelante. Y la adoración de fe es eso, es creer en que tú vas a poder lograr las cosas con la ayuda de Dios, en que tú caminando el diario vivir, porque el diario vivir siempre tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, pero si nosotros adoramos con fe, confiando y no temiendo, sino creyendo que lo hay, como dice su palabra. Hay un versículo, ¿verdad, cariño?, que dice su palabra, con fe creyendo que lo hay. ¿Cómo se llama ese versículo? ¿Tú te Dice que acuerdas? con el corazón se cree, Ajá. pero con la boca lo confesamos. Exacto. Por eso Jesús dice, al que cree, todo es posible. Y por eso, como lo decíamos al principio del programa, porque en este programa Adoremos, hoy te queríamos hablar de adorar con fe. Pero también queríamos hablarte acerca del temor, que yo creo que es la gran barrera. Es el antagónico del amor. Sí, el temor, como los temores y la cantidad de cosas que haríamos si no tuviéramos temor. Sí, y aparte también cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, creer en que tu Dios vive, que el Señor está contigo, que ante toda situación tú vas a salir victorioso
vas a tener la victoria y estás creyendo en las promesas de Dios. Eso es muy importante. Muchas veces cuando estás en casa, estás abatido y piensas que no vas a conseguir cosas, el meterte en tu habitación y poner música de adoración y decir, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que tú vas a hacer con mi vida. A pesar de que yo no lo vea, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro ese avance sobre mi familia, ese avance sobre mi matrimonio, ese avance sobre mis hijos, ese avance en mi vida profesional, en mi carrera, porque Dios quiere bendecirnos. Y cuando Dios vio también a David, como él lo adoraba con fe, él empezó siendo un pastor de ovejas en las montañas. Saúl, como dice la palabra también, Saúl siguió su propio corazón y no buscó a Dios. Pero David era una persona que estaba apartado en las montañas y adoraba con fe, amaba al Señor y proclamaba su bondad. Aunque él era el último de sus hermanos, que eran muchos hermanos, y él era como el olvidado, como que nadie daba nada por él, pero él creía en su Dios y él en la montaña mataba osos y mataba leones y era perseguido por esos osos y esos leones, pero él en fe, adorando, tenía la victoria. Sus hermanos y sus padres los menospreciaban, pero Dios veía el corazón y veía que él tenía fe. Entonces, cuando Dios vio eso en el corazón de David, lo hizo rey, lo hizo un rey. Siendo pastor de ovejas, él no esperaba nada, pero lo adoraba porque lo amaba y porque sabía que su Dios vivía y estaba con él para ayudarlo en todo momento y en todo tiempo. Y de un pastor de ovejas lo llevó hasta lo más alto. Hay un versículo en la palabra que dice, quien se humilla, Dios lo levanta, pero quien se enaltece, quien se va orgulloso, Dios lo humilla. Por eso es tan importante creer con humildad que Dios está contigo y que tú vas adelante con fe. Es por eso que la fe es una convicción. Y yo te animo, querido amigo, que tengas esa convicción de que Dios tiene planes de bien sobre ti. Y en este programa Adoremos, nosotros estamos hablando, para los que se están conectando con nosotros, adorar con fe. Así es. Y Adorar hemos estado hablando también del temor. Hemos estado hablando que es una barrera. Sí. Hemos estado hablando de la cantidad de cosas que podríamos hacer si no tuviéramos temor. Y hemos visto que la palabra de Dios habla acerca de que el temor lleva en sí castigo. Y que así como hay una fe en creer que Dios puede hacer lo mejor con nosotros, también hay una fe negativa. Exacto. Donde se requiere el mismo grado de fe tanto para el fracaso como para el éxito. Sí. Y la gran pregunta de hoy, de este programa, era ¿qué cosas tú harías si no tuvieras temor? Y yo le daba el ejemplo de mi vida personal. Yo, por ejemplo, me tiraría de un avión en un paracaídas porque para mí sería vencer el temor a las alturas. Y hay todo tipo de temores. Sí. Temor al fracaso, temor a la soledad, temor a no casarse, temor a la muerte, Sí. temor a la noche. Hay muchos diferentes tipos de temores que las personas se enfrentan todos los días. Sí. Y también les recuerdo lo que había leído la semana pasada, donde está comprobado, cariño, científicamente, que el 90% de las cosas que pensamos que nos van a ocurrir no suceden. No suceden. Es verdad. Es solamente una amenaza en la mente Sí, y al final no llegan a término, no se materializan en la vida. Es por eso que en el día de hoy te queremos hablar en este programa Adoremos, de adorar con fe. Sí, tan importante es la fe. Porque adorar con fe, como nosotros también sabemos cuando somos adoradores también en la iglesia y somos músicos, hemos trabajado con personas en diferentes países, también en Argentina, en España, y hemos conocido a muchas personas que adoran al Señor. Pero siempre hay algo que nos une, que es la adoración con fe. La adoración con fe, porque la adoración con fe mueve los muros de toda la imposibilidad que nosotros podemos tener. Cuando, por ejemplo, nosotros como padres
No, nosotros estamos esperando ese milagro, nosotros de ser papás. Pero nosotros estamos adorando con fe, esperando nuestra promesa, porque sabemos que Dios es fiel y va a venir con sus promesas. Y aunque no venga la bendición, vamos a seguir adorando con fe, porque tenemos un Dios poderoso y amoroso, que Él nos ama a pesar de toda la situación. Y nosotros también como Job, si Dios nos da, bendito sea su nombre. Si no nos da, también bendito sea su nombre, porque Él sabe mejor que nadie lo que nos conviene. Qué bonito eso. Se me viene a la mente la historia de cuando Dios ve que Moisés pone su pie en el mar, recién ahí se abre el mar rojo. ¿Verdad? Es como que Dios dijo, este hombre me cree. Claro. Y ordenó al mar. Pero el primer paso de fe lo dio Moisés. Moisés no esperó que el mar se abra, sino que él empezó a caminar. Como Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y salió en fe. Salió en fe. Entonces, querido amigo, esta es la oportunidad que tú tienes este día de eso que estás pensando en hacerlo. Proyectos, ambiciones, ideas, negocios que está viniendo a tu vida. Cuando más lo pensamos, más temor nos da. Sí, sí, muchas A veces alguien me dijo que fe es tirarse a un precipicio. Pero creyendo en Dios, porque Dios también es Que el Dios guía. lo va a rescatar. Claro, Dios te va a guiar. Obviamente, si construyes, como dicen proverbios, cuando tú construyes un castillo, tú ves los planos, ves cómo lo vas a hacer, vas a calcular el presupuesto para poder edificarlo. Obviamente, como cuando se construyó los muros con Nehemías, ¿no? Sí. Ellos calcularon lo que necesitaban para poder edificar. Eso también nos manda el Señor, que seamos sabios, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes fe y sabes que eso es lo que Dios te está llamando, yo te invito a que lo hagas, porque Dios va a estar contigo en ese proceso y te va a ayudar. Pero no dudes de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para ti, porque Dios quiere siempre bendecirte. Así que no tengas duda en tu corazón, sino que cree en fe que lo vas a conseguir, porque cuando dudamos, estamos también en cierto modo pecando, porque no estamos creyendo con fe lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces es tan importante la fe. Claro que sí. Asume riesgos, querido amigo, telespectadores, asumen riesgos. Ese es un gran paso de fe. A lo mejor no tenemos todas las piezas Del puzzle, ¿verdad? Pero es un riesgo. Sí, y también... Asumamos riesgo. Exacto. A veces hay proyectos en nuestra vida que vienen a nuestras vidas y debemos asumir riesgos financieros, creyendo de que eso va a tener éxito. Sí. Hay que asumir riesgos. Y la fe es la que te mueve a hacer cosas que cuando tú piensas, o sea, a nosotros nos ha pasado. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos a Holanda a vivir un tiempo en plena pandemia, pero si hubiese volvido hacia atrás unos días, yo en plena pandemia, salir de mi casa, de mi parentela, irme a Holanda, era por la fe que salimos también, ¿verdad, cariño? Y Dios fue... Porque creímos en Dios. Y es impresionante cómo a cada paso Dios abría una puerta. Y yo te quiero decir este mensaje en este momento. Tú das un paso y Dios te va a abrir una puerta. Así es. Y en los pasos que das en fe, creyéndole al Señor, siempre el Señor va a traer lo que están necesitando en el tiempo. Pero créele de verdad, porque en verdad te digo que creer a Dios es una gran bendición. Y una aventura. Yo te quiero decir, querido amigo, hay recursos, personas, proyectos, anhelos que te están esperando si solo das un paso de fe. Es verdad. Nosotros hemos visto también a muchos amigos en Argentina que estaban cómodos en su ambiente y por no salir y creerle a Dios de esa zona de confort, se han quedado estancados en ese lugar y no han conseguido más cosas porque tenían temor. No querían salir de su lado de confort porque ahí tenían todo, pero Dios lo estaba llamando a algo más en otros países y no dieron ese paso. Entonces yo te animo a que tú des un paso de fe, pero siempre con la guía del Espíritu Santo, siempre con la guía de Dios, para que tú veas que Dios quiere todo lo bueno, todo lo perfecto para tu vida. Y pensamientos de bien tiene el Señor para que avancemos. Sí. Cuando nosotros dudamos, es verdad, porque a mí me ha pasado, muchas veces tú dices,
¿En verdad Dios querrá bendecirme con un hijo? ¿En verdad Dios querrá hacer que yo sea mamá? Muchas veces lo he pensado y digo, Señor, ¿tú quieres bendecirme con un hijo? Y digo, Padre, yo sé que sí, porque tú quieres que seamos papás y quieres que avancemos y que una familia, porque ya lo dijo en el Génesis, el Señor dice, crecer y multiplicaos y enseñorear la tierra. Él quiere que seamos padres, que crezcamos, que podamos ir a países, que podamos tener hermanos, que no estés solo en tu habitación, sino que te relaciones con más personas, que veas que hay más personas que aman a Dios y siguen lo mismo que tú. O sea, la soledad es el enemigo muchas veces de la fe, porque aislarse no es bueno. Hay que estar con las personas que te aman y las personas que vas a conocer. Y te nutren de fe. Y te nutren de esa fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Por el oír la palabra del Señor. Y como nosotros somos músicos, mi esposa tiene una canción que también tiene mucho que ver con la fe, de que para Dios no hay nada imposible. Así es. Y estoy seguro de que si estás tomando pasos de fe, vas a salir de tu zona de confort. Y Dios te está tomando de la mano para que tú salgas de esa zona de confort. Y hay una canción muy bonita que habla de que para Dios no hay nada imposible. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Claro que sí. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Claro que sí, amigos. Hoy en este programa Adoremos hemos estado hablando de adorar con fe. Que puedas en tu corazón tener esa convicción de que Dios tiene pensamientos de bien para tu vida y que lo mejor está por venir. Sale de esa zona de confort, asume riesgos, ya sea financiero, económico, familiar, de distancia, y vas a ver que cuando tú das un paso, Dios te abre una puerta, cariño. Totalmente. Y ese es el desafío, esta es la aventura de caminar con Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día y que tengan mucha fe para adorar. Te bendecimos.